El Ministerio de Salud prende las alertas sobre síntomas que presentan algunos pacientes con COVID-19 de carácter leve o asintomático. En ese sentido, los trastornos se pueden generar a nivel olfativo o gustativo. El doctor José Alejandro Mojica, médico pediatra, infectólogo de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social. Estamos muy preocupados porque estamos viendo que sobre todo en adultos, personas que tienen enfermedades de leves a moderadas relacionadas con coronavirus, están presentando trastornos del olfato y del gusto. Entonces, esto estamos viendo que inicialmente había una relación que sí, que no, y hoy en día se tiene la evidencia científica basada en estudios realizados en varios sitios en Europa, donde se demuestra que si una persona está afectada por el coronavirus, hay unos receptores que se encuentran no solamente en el pulmón, en el riñón, en el cerebro, sino que también hay en el olfato y en el gusto. Entonces entra el virus, lo captan esos receptores y ocasionan esas pérdidas del olfato y pérdida del gusto, que es temporal. Muchos coinciden antes de tener los síntomas, cuando el virus está incubando, otros durante la enfermedad, y lo otro es que las personas se recuperan incluso hasta 2 semanas después de haber sufrido la enfermedad y desaparecido los síntomas, es cuando empiezan a recuperar el olfato y el gusto. ¿Qué indican los reportes internacionales con respecto a este tipo de trastornos? Un estudio, por ejemplo, hecho en Italia, que incluyó más de 200 personas, ahí se demostró que un 64% de esas personas tenían alteración del gusto antes de tener la enfermedad, incluso leve y moderado. El estudio más grande que se tiene publicado, un estudio que se hizo multicéntrico en Italia, en Bélgica, en Francia y en España, donde en 417 personas que ingresaron con compromiso de coronavirus moderado y leve, los severos no, porque estaban en cuidado intensivo y no era ético hacerle esos estudios porque tocaba que hicieran un test de cómo percibían en cuanto a los sabores, el ácido, amargo, salado y dulce, y miraban también cómo estaban con respecto al olfato. Entonces ese test y esa encuesta la hacían a pacientes que estaban entre leve y moderado. De los 417 personas que incluyeron en el estudio, se encontró que más o menos el 85% de esas personas tenían compromiso del olfato y también del gusto. Entonces, es para contarles que si bien hay que descartar otras posibles patologías, en este momento, cuando estamos en el periodo de coronavirus, hay que pensar como criterio de sospecha de casos, trastornos del olfato y trastornos del gusto. Importante también recordar que estos se recuperan solos, que la mayoría de pacientes responden muy bien y que hoy el CDC de Atlanta y el CDC europeo lo incluyeron en definición de caso. Si una persona sospecha coronavirus y tiene trastornos del gusto y trastornos del olfato, considerar que puede tener esta enfermedad. En conclusión, sabemos que es uno de los signos y síntomas que están incluidos dentro de sospechas de caso, y hay que pensar que toda persona que sospechemos coronavirus, aparte de lo demás, la fiebre, el malestar, dificultad para respirar, dolor de garganta, la fatiga, que si tiene trastornos del gusto y el olfato, es un coronavirus hasta no demostrar lo contrario. El doctor José Alejandro Mojica indica que el sentido del gusto y el olfato están íntimamente relacionados y su alteración es un síntoma común en los adultos, aumentando con la edad. Las alteraciones del gusto y el olfato pueden tener diversas causas de origen infeccioso, inflamatorio, farmacológico, tóxico, neurológico, de acuerdo a la información que han entregado los especialistas.